Se ha hablado mucho del infierno, que el infierno, que el infierno. Incluso se utiliza esta expresión, te vas para el infierno, Sí. ya como un hobby. Sí, claro. Entonces, ¿qué es el infierno? Es un lugar, pero al mismo tiempo el infierno es una dimensión, pero al mismo tiempo el infierno es el inframundo. Espérate. El infierno es un lugar, es una dimensión, es un inframundo. Tiene que explicarme eso. por Ok, favor. el infierno es una dimensión, no es directamente un lugar donde el fuego está encendido en el momento. Es una dimensión donde las almas están perdidas porque ya están clasificadas para perdición debido a lo que hicieron aquí. Pero no que actualmente haya gente que esté cogiendo fuego, sino que están en cárceles que se le llama tártaro. O sea, usted lo que está diciendo es que ahora mismo nadie está en el infierno está vacío, está cerrado. Ahora mismo no hay fuego, es lo que yo digo, pero cárceles sí. El infierno como cárcel sí está. Pero el infierno está cerrado. Como fuego sí, pero como cárcel no. O sea, que eso indica que está cogiendo fuego en el infierno. Ahora mismo nadie está cogiendo fuego. Es que no, quiere decir que las almas están ubicadas en un lugar, pero no están cogiendo fuego, porque entonces no se condenarían, ya están condenadas. Ok, no están cogiendo fuego, pero están siendo atormentadas. Sí, claro, porque están en cárceles. Yo no creo, el Dios que yo conozco, yo no creo que Dios semanalmente le va a hablar a un No, claro siervo que no. porque hay gente que van todos los días al infierno, lo estoy diciendo. Pero ya eso es un problema psicológico. Que van al infierno y dicen que vieron a Marco Jackson, que vieron a Selena, que vieron y estaba Selena bailando el chico del apartamento 512. Y di que yo cantando la vi. allá. Sí, y cantando allá, haciendo que concierto vieron allá, que hay un demonio que baila como Marco Jackson con los pies para atrás. Así que Celia Cruz dice que sí, azúcar. Ahora dice que sal. Nah. Sí, entonces hay un sinnúmero de barrabasadas, como usted dice, claro, y gente que en verdad han tenido la experiencia. Sí. Hay uno que yo he escuchado que han dicho que en el infierno, la que era prostituta, dije que le meten un palo por su parte íntima, un gusano la traspasa. Wow. El que era ladrón le meten la mano en el fuego. Dios bendiga de una manera muy especial, una vez más, con el apóstol evangelista Ramón Cabral, un hombre que está trayendo bendición a multitudes de personas, y ya la gente está comentando que cuando vuelve, que necesitamos escuchar a ese hombre. Gloria. Y hoy vamos a hablar del infierno y sus dimensiones. Se ha hablado mucho del infierno, pero usted nunca lo va a escuchar de la forma como el ministro lo va a hablar. Pero antes de bendiciones, hombre amado. de Dios, gracias Amén. por decir presente una vez más Claro en que sí. esta tu casa. Sí. Acá. Ya te conocen. Vamos a entrar en materia. Se ha hablado mucho del infierno. Que el infierno, que el infierno. Incluso se utiliza esta expresión, te vas para el infierno, Sí. ya como un hobby. Sí, claro. Entonces, ¿qué es el infierno? Bueno, saludo a todos ustedes, bendiciones y gracias, ministro, por la oportunidad después de habérsela dado al Padre, que es el Dios infinito que nos da siempre el querer como el hacer, y también lo pone. Cuando hablamos de infierno es un tema muy controversial, porque infierno es una palabra muy fuerte y el concepto todavía es más fuerte. La Biblia nos habla del infierno, pero nosotros, creo que al igual que muchos, desde siglos pasados, tampoco podremos del todo hacer que la gente diga, sí, esa es la respuesta correcta. Porque el infierno es un lugar, según dice la teoría, es un lugar, pero al mismo tiempo el infierno es una dimensión, pero al mismo tiempo el infierno es el inframundo. Espérate. El infierno es un lugar, es una dimensión, es un inframundo. Tiene que explicarme eso. Ok. Desde que se estudió la Divina Comedia de Dante Alighieri, Dante fue el primero que anunció acerca del infierno antes de que muchos escritores de la actualidad, del siglo, por ejemplo, XIV y siglo XV, hablaran sobre el tema del infierno. Ahora, ¿por qué Dante habla de esto? Porque precisamente en la época, que era el 1300 más o menos, Dante sabía que había un movimiento muy fuerte que hablaba y predicaba acerca del infierno. Había pasado o estaba a punto de pasar la peste bubónica, donde aproximadamente 100 millones de personas murieron, y Dante ya estaba diciendo lo que la gente conocía como infierno.
Pero en la Biblia antigua, vamos a decir la Torá, el Taná, todos esos lugares, todas esas Biblias que la gente no le llama Biblia, porque en realidad se le llama Torá y se le llama Tanakh, pero es la misma Biblia. Allí no habla de infierno, allí habla de Sheol. O Seol. Ajá, la palabra hebrea Sheol es Seol. Nosotros la vemos como Seol en español. Pero los antiguos no hablaban del infierno. ¿Por qué no hablaban del infierno? Porque la palabra infierno es un concepto o una palabra, un término que viene del griego algo bajo, pero también del latín infernos, que es lo más bajo de bajo. O sea, si nosotros nos vamos a dar cuenta o nos damos cuenta de lo que es infierno, en griego es simplemente esa parte baja, pero en latín es lugar inferior o lugar muy bajo. Los antiguos no hablaban del infierno porque para ellos no existía tal lugar. Ahora, ¿cuándo se viene hablando del infierno? Cuando Jesús entra en acción y comienza a decir: no se cuiden de los que matan el cuerpo, sino tengan cuidado con aquel que puede matar el cuerpo y también enviar el alma al infierno, con todo y cuerpo. Y la gente se pregunta, entonces si Jesús dijo que hay infierno, ¿qué es el infierno? Y ahí vamos. Me pediste que te dijera qué es infierno. Estoy redundando porque realmente el tema tiene que ser así. ¿Qué es infierno? ¿Qué es esta parte de Sheol? ¿Qué es esta parte de lugar, de dimensión? Inframundo. Inframundo también. La palabra inframundo es una palabra griega también, que tiene que ver con algo que está debajo del mundo. Por eso se llama infra. Oh my God. Con algo que está debajo del mundo. Exacto. Debajo de la tierra. Que eso significa que todo lo que está debajo de la tierra se le llama infra. ¿Por qué infra? Infra, porque infra es como penetrar algo que está debajo. Por ejemplo, eso viene de la mitología griega, inframundo, Hades, que eran dos tipos de dioses, pero que a la vez se convirtieron en dos espacios y dos lugares a la vez, y dos dimensiones. Por eso yo te decía que el infierno, aparte de llamárselo un lugar, el inframundo también es una dimensión. ¿Por qué es una dimensión? Porque se describe como un lugar de tormento, como un lugar donde las almas van y lloran porque hay un fuego que las atormenta. Eso es real. Sin embargo, me han preguntado, Ramón, si real y efectivamente las almas van allí y se queman, ¿cómo se va a quemar algo que salga del cuerpo, algo inmaterial, algo que no se ve, algo que simplemente tú no puedes tocarlo, es intangible? Entonces yo les he dicho, ahí es que entra la parte que yo sé o que yo entiendo, que es la dimensión. El infierno es una dimensión, no es directamente un lugar donde el fuego está encendido en el momento. Es una dimensión donde las almas están perdidas porque ya están clasificadas para ser para perdición debido a lo que hicieron aquí. Pero no que actualmente haya gente que esté cogiendo fuego, sino que están en cárceles que se le llama tártaro, que son lugares de castigo, esperando, según el libro de los Hebreos 9:27, que el hombre muere una vez y después el juicio. O sea, no pueden estar las almas en el infierno cogiendo candela, sino que ellas están en unas cárceles esperando que se le pase juicio. Eso es lo que dice el texto hebreo y lo que dicen los antiguos y lo que dicen algunos pergaminos. O sea, usted lo que está diciendo es que ahora mismo nadie está en el infierno está vacío, está cerrado. Ahora mismo no hay fuego, es lo que yo digo, pero cárceles sí. El infierno como cárcel sí está. Pero el infierno está cerrado. Como fuego sí, pero como cárcel no. O sea que eso indica que está cogiendo fuego en el infierno. Ahora mismo nadie está cogiendo fuego. Es que no, porque la Biblia dice incluso en Juan 5:28 y 29 dice: porque escucharán la voz del Hijo del Hombre y se levantarán unos para salvación y otros para condenación perpetua. Quiere decir que las almas están ubicadas en un lugar
pero no están cogiendo fuego, porque entonces no se condenarían, ya están condenados. Ok, no están cogiendo fuego, pero están siendo atormentadas. Sí, claro, porque están en cárceles. Están en cárceles. Las cárceles como del Tártaro y las cárceles del inframundo. Pero si nada más están presos, ¿cuál es el tormento? El tormento es estar preso en oscuridad. Porque, por ejemplo, fíjate que los antiguos decían, y los judíos también eran famosos diciendo esa frase, que ellos no le temían que hubiera fuego, que hubiera lo que hubiera. Ellos le temían a algo que en hebreo se llama Ioché. ¿Qué significa esa palabra? Ioché es lugar tenebroso, ausencia de la presencia de Dios. O sea que el judío, por eso el judío no cree en infierno con fuego. El judío lo que cree que hay un Ioché, que es un lugar de cárcel donde las almas están siendo atormentadas hasta que se le pase causa o juicio en el tribunal y después entonces sean lanzadas a la muerte segunda, que es la parte donde está precisamente el lago de fuego. ¿Cuál es peor? ¿Estar preso en la oscuridad o coger fuego en el infierno? Bueno, estar preso en la oscuridad, según ellos, es peor. Pero es peor por la ausencia divina. Porque el cuerpo o el alma nació, fue formada, fue creada para tener presencia divina en ella. Y cuando no tiene presencia divina, sino que tiene ausencia de su creador, es el tormento más fuerte que hay, aún más fuerte que el fuego para ellos. ¿Qué cree Ramón Cabral con respecto a todo eso? Yo creo que el infierno existe en ese concepto, en esa dimensión de cárcel, en esa dimensión donde las almas están llorando, angustiadas, donde la gente está pidiendo auxilio, pidiendo socorro, donde hay influencias espirituales de maldad que están trabajando, atormentándolas hasta que llegue el juicio. ¿El juicio por qué se hará? Tú me dirías, porque si están allí no hay que hacerle un juicio. Sí. Es que la Biblia enseña que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en Apocalipsis 20 habla del juicio ante el gran trono blanco. Significa eso que toda alma, independientemente de la época que haya vivido, tiene que ser juzgada y se le tiene que dictar un veredicto, una sentencia de por qué razón está condenada, por qué razón está siendo sometido a esa condenación. Porque hay gente que no cree en el Señor Jesús, pero han vivido una vida tranquila, han vivido una vida sencilla, pero no creen, no aceptaron, nunca quisieron al Señor, voluntariamente dijeron, no, yo no tengo que estar sirviéndole a Dios. Ese tipo de gente tiene que saber por qué fue condenado. No se le va, pero yo estoy aquí, yo no sé por qué. El Señor le tiene que pasar causa, juicio, una sentencia y decirle, esta es la razón. Si aquí en la tierra se hace así, imagínate tú. ¿Hay dimensiones en el infierno? Según Dante Alighieri, hay dimensiones. Y según también la Biblia, vemos que hay dimensiones, porque Jesús, hablando de esto, dijo que hay un lugar donde el fuego nunca se va a apagar y el gusano nunca se va a extinguir. Quiere decir que nunca va a morir. O sea, son lugares de tortura, lugares donde la gente, donde las almas tendrán que pasar por la tortura del gusano y otras, no tan solo por la tortura del gusano, sino también del fuego. Una pregunta, ministro. Cuando dice ese texto donde el gusano nunca muere, ¿de qué gusano? ¿Del gusano que conocemos? ¿O ahí hay una dimensión que está hablando de... Explique, porque la gente dice, no, que el gusano nunca muere, pero la mentalidad es un gusano de lo que conocemos. Es que, sí, lo que pasa es que fíjate, los masoretas y ese grupo que transcribió la Biblia, que escribió, etcétera, y que le pusieron puntos y que le pusieron coma, ellos sabían que había que utilizar un lenguaje llano conforme al conocimiento de la persona. Por eso hay seres humanos que cuando tú le hablas de gusanos, ellos van a entender lo que es un gusano, pero hay otros que no saben directamente lo que es un gusano. Y a ese tipo de seres humanos se le tiene que hablar de otra manera. Se le va a hablar de una avispa, se le va a hablar de un abejón, porque en su cultura no conocen la palabra gusano. Ahora, nosotros sabemos lo que es gusano. Y los gusanos que hay allí son espíritus que están organizados y tienen la autorización de atormentar. O sea que hay espíritu llamado, o legiones de espíritu, sí, claro, llamado gusano. Claro que sí. Por ejemplo,
Tú no has visto, bueno, tú has tenido muchas experiencias con el mundo espiritual. Tú no has visto entidades que tienen la forma de animales. Claro. Entonces, el gusano no se puede, ¿por qué el gusano se va a eludir de ahí? Hay espíritus que tienen la forma de gusano, porque todo lo que fue creado, todo lo creado aquí, tiene la forma de lo que está arriba. Entonces, significa que todo lo que nosotros estamos mirando existe arriba, primero que todo. Y fíjese que el gusano es ya cuando algo está podrido. No, pero sin embargo el gusano no aparece cuando algo está podrido al principio. Aparece antes y después. Porque ¿de qué se forman los gusanos? Los gusanos regularmente se forman de polvo, se forman de alguna sustancia, de alguna larva. Pero ¿qué pasa? Esa larva muchas veces se convierte en ¿qué? En mariposa. Quiere decir que hay una metamorfosis, un cambio. Entonces, cuando hablamos de estos términos de gusano, sí entramos en lo que tú dijiste con respecto a que si hay un cuerpo podrido, los gusanos empiezan a salir. Ahora, ¿de dónde salen esos gusanos? Salen del mismo cuerpo. Por eso es que se dice, el gusano de ellos no muere. Porque ese espíritu, esa forma de gusano saldrá exactamente de esas almas que estén ahí. De dentro de ellos. No de un cuerpo físico, porque un cuerpo físico no va a estar allá. El cuerpo se queda aquí en la tierra. Pero el alma, al tener una parte, dicen los antiguos que el alma es tan importante porque tenemos 3 tipos de almas. 3 tipos de alma. Ajá. Pero hay un alma que se llama Neshama, que es el alma espiritual, el alma que nosotros tenemos dentro, que combinada con las otras, como por ejemplo Nefesh y Buf, que es el cuerpo, nos permite sentir, saber, pensar, analizar. Ese tipo de alma es la que va a salir con todas las emociones que le hacía sentir al cuerpo. Por eso tiene que sentir exactamente el castigo, porque el alma tiene un récord de recuerdos, una memoria de recuerdos, que tiene que saber que ella mantuvo el cuerpo en función mientras el cuerpo estuvo vivo. Entonces a ella hay que mantenerle esto aquí pleno para que ella sepa por qué está sufriendo. Pero fue el cuerpo que lo hizo. No, fuiste tú, porque tú eres el alma autorizada a mover ese cuerpo, a hacer que ese cuerpo haga lo que tenga que hacer. Y fuiste tú quien dirigiste el cuerpo a que bebiera, a que fumara, a que se metiera juca, a que se metiera droga, a que hiciera homicidio, a que violara, a que dañara. Es el alma, porque en el alma que está aquí en el pecho, que se llama Nefesh, ahí están las emociones de la Neshama, de esa alma privada, de esa alma espiritual. Ahí están las emociones. Entonces, ella es que la dirige. Por eso, ella no quiere salir del cuerpo cuando el cuerpo está, ¿cómo? Cuando el cuerpo está en movimiento. Fíjate que la gente no quiere morir, excepto cuando está sufriendo. Cuando está sufriendo dice, quiero morirme. ¿Por qué? Porque el alma dice, esto no es lo que yo quiero. Yo quiero baile, yo quiero movimiento, yo quiero gozo, yo quiero alegría. Y el cuerpo está detratado. Entonces el alma dice, lo que quiero es salir de este cuerpo. Pero cuando el alma sale, se tiene que dar cuenta que hay un récord memorial guardado en ella para que sepa por qué va a ser condenada. Por eso Pablo dice, para ser juzgada por lo que hizo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted hablaba de 3 puntos que usted tocó. Usted decía que el infierno es un lugar. Un lugar, una dimensión. O sea, tiene ubicación. Vamos a pararnos aquí en lugar. Porque cuando usted habla de lugar es porque hay una ubicación. Si yo pongo el GPA, yo te mando el GPA y usted llega directamente al lugar. Sí, sí. El infierno es un lugar. Sí, el infierno es un lugar en una dimensión. ¿Por qué es un lugar? Porque el alma es una especie espiritual. Y si va a un lugar, entonces tiene que exactamente existir o el infierno, o la parte que se llama paraíso de Dios, o la parte que se llama cielo, o la parte que se llama lugar de descanso. Entonces, si existe el lugar de descanso, entonces hay un lugar de tormento que es diferente. Son lugares. Por eso Jesús habló y dijo que en la casa de su padre muchas moradas habían. Ahora,
¿dónde está la casa del Padre? Nosotros decimos que Dios está en el cielo, en la parte occidental. Sin embargo, los antiguos decían que Dios no habita en el cielo. ¿Y dónde habita? En todos los lugares. Por eso no es algo exclusivo. Ahora, para nosotros sí hay algo exclusivo. Para Dios no, porque Dios es omnipotente. Pero para nosotros sí hay. Entonces, el infierno, en este sentido, es un espacio dimensional. Un lugar, porque cuando el alma sale del cuerpo, no va más que a lugares dimensionales, porque ella vive en dimensiones. Ella vino de una dimensión y ella tiene que volver a una dimensión, ya sea dimensión arriba o dimensión abajo. Ok, para usted, o bíblicamente, ¿dónde queda el infierno? Hay gente que dice que está arriba. Otros dicen que está en el oeste. Otros dicen que está en el norte. Otros dicen que es un lugar del limbo. Para usted, otros dicen que está abajo. ¿Dónde queda el infierno? ¿La Biblia arroja luz? La Biblia arroja luz de las partes bajas de la tierra. Y hay en los dos cielos que hay, uno que se llama Vilón, entre los dos cielos. Hay uno que se llama Vilón. Pero estamos hablando de arriba ahora. Ajá, pero fíjate que si tú miras la tierra, los cielos, para tú poder subir a los cielos, tú tienes que salir de la tierra. Ahora, si tú la miras de esta forma, es como que está abajo, porque abajo es donde hay una de las cortezas terrestres que se ubica en toda la tierra. Entonces, debajo de la tierra hay una corteza. Hay una corteza más profunda que esa corteza. ¿Qué es una corteza vemos? Para que el pueblo corteza es una parte que cubre la tierra. Una parte que cubre la tierra. Entonces, debajo es que más se define que está la parte del castigo o la parte de Yoshe o la parte infernal. Porque la Biblia te habla de Sheol, pero cuando la palabra te habla de Sheol, en la Reina Valera 1960 te aparece como tumba, como cueva, te aparece también como lugar de tormento, como abismo, pero hay una que te aparece como infierno. Te aparece como infierno. ¿Por qué? Porque se considera que tanto la tumba, tanto la sepultura, como el lugar de tormento es abajo que están. Por eso Jacob en un momento dijo: mis canas descenderán con problemas al Seol, cuando le dieron la noticia. Igual David hablaba, pero no se referían al infierno, se referían exactamente a la tumba, al lugar de sepulcro. Ahora, cuando hablamos de infierno, que es la parte inferior, nos damos cuenta que psicológicamente, estadísticamente y en cualquier sentido, los estudios demuestran que debajo de la tierra hay gran calor, hay hoyos negros, hay hoyos oscuros, hay cavernas, hay cuevas. Tú abres algo en la tierra muy profundo y tú vas a encontrar sustancias tales como algo que te hace que tú te asfixies, que yo he estado en lugares profundos y he sentido la falta de oxígeno y he dicho, oh wow. Pero aparte de eso, he sentido también que hay entidades que se mueven en ese lugar. ¿Qué significa eso? Que hay azufre. Es la parte que yo decía que asfixia. El olor a azufre bien profundo. Entonces, y además de haber azufre, entidades que se mueven. Y tú dices, debe haber algo debajo de la tierra. Aunque no sea fuego, pero hay cárceles. Y es ahí en ese lugar. Ahora, ¿por qué yo digo que está debajo de la tierra? Porque debajo de la tierra hay una dimensión espiritual donde las almas van, no en lo físico. Porque a lo físico va el cuerpo. A lo físico simplemente es cuando se abre la tumba y el cuerpo va enterrado. Pero en esa tierra que nosotros vemos, hay una dimensión que se llama lugar infernal, o lugar del tártaro, o inframundo, o Hades, o lugar donde las almas están presas hasta que llegue el juicio a ellas. Hay varias personas, ministro, que han tenido sueños y experiencia. Yo tuve una donde yo iba descendiendo en un hoyo, pero eso como que no tenía fondo. Y dale, y dale, y dale. ¡Wow! Tú te asustas, pero mientras más baja,
No hay fondo. Cuando yo logré despertar, dije, mi madre, pero qué asunto. Guay. No sé si usted ha escuchado también de gente que ha tenido experiencias que van. ¿Por qué cuando una gente también está muriendo, está en un estado de enfermedad o una experiencia que Dios le dé, siente como que está bajando y no hay fondo? Sí, porque lo que pasa es que es una parte, como yo te decía, dimensional, y es el mundo espiritual, pertenece al mundo espiritual, porque el infierno pertenece al mundo espiritual. Entonces, siente que está descendiendo a profundidades, porque uno de los términos que se usa para infierno es abismo. Aunque el abismo es diferente al infierno, pero el infierno va camino abajo también, a la parte de los abismos. Pero hay gente que han durado 20 días en coma y 20 días de que están cayendo y nunca terminan de caer. Cuando despiertan, 20 días en coma y 20 días que está cayendo y nunca cayeron. Lo que pasa es que no le tocó caer. Ellos no llegaron a caer. Ellos estaban cayendo, pero era en esa dimensión, pero no les tocó caer porque todavía no era su tiempo, tenían que testificar. Fíjate que mucha gente me ha preguntado, y entiendo que tú tienes esa pregunta por ahí, y voy a adelantarme, que por qué hay gente que han tenido tanta experiencia, que han visto fuego, que han visto almas allá. Para ahí voy, porque hay gente, antes de entrar en lo que tú estás diciendo, hay gente que tú lo están en el infierno. Exacto. Usted me disculpa, pero yo no creo mucho en ese tipo de gente, y discúlpeme, No. hay gente que van al infierno semanal. Sí. El día que se te pinche una goma por allá, un neumático, el día que la transmisión del vehículo se dañe, ¿qué mecánico va a ayudarte? Exacto. Entonces yo quiero saber si usted, amado, que está viendo este video, usted tiene apartamento en el infierno. Mi madre. Usted tiene una casa allá. Usted tiene tipo con un colmado, una pulpería, un supermercado. Esa gente también que dicen que vieron a Marco Jackson, que vieron al Papa II, deme luz acerca de eso. Lo que pasa es que fíjate, yo no descarto la posibilidad de lo que Dios pueda mostrarle a la gente. Lo que sí descarto es la emoción de mucha gente habiendo visto tantas cosas que realmente Dios nunca les mostró. ¿Por qué digo esto? A mí el Señor Jesús, yo he tenido experiencia con Cristo cuatro veces. Y cuando el COVID venía, cerca de que el COVID entrara en su acción fuerte, Él se me apareció en una visión. Y ese personaje me dijo, Ramón, el infierno abre nuevas puertas, porque muchas almas van a caer en él en este tiempo, más que en algunas anteriores. Y me espanté, ahí desperté. Nunca me habló, el infierno va a abrir nuevas puertas porque el fuego va a caer y la gente se va a empezar a quemar. Porque él sabe que yo tengo el concepto bíblico de que en el infierno no hay fuego todavía, sino que lo que Dios hace es que le presente el destino de las almas a alguien y le muestra que ya están perdidos. ¿Qué significa eso? Es que para Dios no existe ni pasado, ni presente, ni futuro. Pero Él, como sabe que para nosotros sí existe, muestra el futuro de alguien. Por eso ha mostrado personas que están quemándose. Pero ese tipo de gente, posiblemente lo que está, porque ya es muerto, lo que está muerto. Ese tipo de gente lo que está es en una cárcel esperando solamente la sentencia para caer al lugar. Pero no es que están, pero para Dios ya están. ¿Por qué? Porque en Dios las cosas existen. Para Él ya están perdidas, porque desde que salieron de este plano físico, ya tenían una sentencia de muerte, porque la muerte siempre vivió en ellos, y la muerte los llevó a esas cárceles, y esas cárceles simplemente serán llevados al juicio, como decía, y después, cuando se le dicte sentencia y se le diga, serán lanzados al lago de fuego. Entonces, todos esos sueños y todas esas cosas, muchos de ellos son emocionales, otros no son reales. Algunos han sido oportunidades que Dios ha dado y les ha mostrado a gente muy incrédula lo que va a pasar en un futuro. No exactamente lo que está pasando. Bueno, ministro, disculpen mi ignorancia. No, ninguna. Sí. Aunque todos somos ignorantes. Sí, pero en el sentido es que yo no creo, el Dios que yo conozco, yo no creo que Dios semanalmente le va a hablar a un siervo. Claro que no. Porque hay gente que van todos los días al infierno, lo estoy diciendo. Pero ya eso es un problema psicológico.
que van al infierno y de que vieron a Michael Jackson, que vieron a Selena, que vieron y estaba Selena bailando, chico del apartamento 512. Y de que cantando allá. Sí, y cantando allá. Y de que vieron a la salsera. Sí, que hay un demonio que baila como Michael Jackson con los pies para atrás. Así bueno, que Celia Cruz dice de que azúcar. ¡Azúcar! No, le dice de que sal. Nah. Sí, entonces hay un sinnúmero de barrabasadas, como usted dice, claro, y gente que en verdad han tenido la experiencia. Sí. Hay uno que yo he escuchado que han dicho que en el infierno, la que era prostituta, dije que le meten un palo por su parte íntima, un gusano la traspasa, wow. El que era ladrón le meten la mano en el fuego. Hay cosas que uno diga. Pero tú sabes de dónde vienen también esas cosas. No, explíqueme. 1300 con Dante Alighieri teniendo 35 años. Fue llevado supuestamente a ese lugar donde vio 9 escenas, 9 lugares. ¿Es que tiene credibilidad? Lo de Dante Alighieri no tiene una credibilidad porque la gente lo que dice es que Dante era un loco, que Dante vio eso, pero fue en una chelcha que lo escribió como para la época, burlándose como una sátira, burlándose de los cristianos que predicaban en esa época. Entonces, él lo describe como lugares para prostitutas donde le hacían cosas más o menos así, lugares donde los homosexuales sufrían, que vio a Alejandro Magno ahí, que Alejandro Magno era un hombre que le gustaban los hombres, o sea, tenía a su marido. Entre otras cosas, él dice que ese lugar tiene 9 cubículos de tormento. Ahora, cuando nosotros nos vamos a la Biblia o nos vamos a los Mezcubalín, que eran la gente de la Kabbalah, y que ellos dicen que hay 5. Pero cuando nosotros nos vamos a Juan Texel, en el 1500, Juan decía que habían, además de eso, estaba un lugar llamado el purgatorio. Pero además de esto, los únicos que después entraron en una corriente más fuerte con el fuego fue el cristianismo. El cristianismo pentecostal. Ninguna religión tú la vas a escuchar diciendo que hay un infierno que de fuego, que candela todo el tiempo, que como la arepa, que han ido al infierno, que han visto, excepto la iglesia evangélica pentecostal. Esa es la única rama que lo dice. ¿Por qué? Porque aquí hay un poquito más de euforia, un poquito más de emoción. Hay gente que tiene algunos trastornos psicológicos. Sí, hay gente que tiene algunos trastornos psicológicos o psicosomáticos. Hay personas que se convierten con problemas fuertes. Entonces se les introduce esa euforia que es muy fuerte, y hay personas incluso que sin sabiduría entran a 20, 30, 40 días, 15 días de ayuno sin comer ni beber, y entran en un estado donde el cuerpo ya está tan mal que empiezan incluso a tener ilusiones, a hacer cosas, a ver cosas ilusorias, a pensar cosas que no existen. Y hay otros que, como se le ha pegado tanto y se ha repetido tanto el asunto, el infierno de candela, el infierno de candela, dice la psicología que el arte del aprendizaje consiste en repetir una cosa constantemente. La iglesia pentecostal repetía constantemente el infierno, el infierno, el infierno, desde 1903 con el avivamiento de la calle de Azusa hasta el 2000, 2005, 2007, cuando paró un poco. ¿Por qué ya tú no oyes a tanta gente testificando que vio el infierno de nuevo o que Cristo vino? Porque en esa época era que se hablaba el arrebato, y todo el mundo era el arrebato y viendo, y todo el mundo viendo. Ya tú no oyes a nadie diciendo que vio, porque ya no se repite, ya no se habla. Porque ya tú no escuchas diariamente personas diciendo fui al infierno, porque ya lo del infierno no se vive repitiendo y la gente no lo tiene aquí en la psiqui. Entonces, eso pasaba con la mayoría de las personas. El infierno existe, pero no de la manera que la gente lo pinta todo el tiempo, que todos los demonios están allá, que el diablo tiene su trono allá, que Satanás está ahí. Eso es mentira. No, Satanás no tiene ningún trono en el infierno. Wow, o sea, el diablo no tiene ningún trono en el infierno. No, Satán tiene su trono en la parte celeste. La Biblia lo dice, Efesios 6. Dice que la lucha que tenemos no es contra carne y sangre, sino principados, potestades y huestes que están en las regiones celestes. ¿En cuáles? En las 2 regiones que hay. 2 regiones, el primer cielo, segundo cielo. Esa es la parte donde ellos están. El Satán lo que hace es rodear la tierra en ocasiones y andar por ella. Porque el mismo Señor se lo dijo en Job. ¿De dónde viene?
de rodear la tierra y de andar por ella. Quiere decir, yo no vivo en la tierra. Yo no estoy en la tierra. Yo la rodeo. Wow. Yo camino Atención, por ella. país. Yo camino por ella. Yo no vivo en la tierra. Yo no. Es que él no tiene autorización de permanecer en la Ahora, tierra. entonces Satanás sí tiene un trono, pero en el segundo cielo. Tiene un trono en el segundo cielo. Sí. Pero entonces el infierno, él opera ahí. Claro que sí. Su centro de operación, uno de los centros de operación. Perfecto, muy bueno. Porque hay 36 dimensiones, como yo he hablado, y una de las dimensiones del Satán es el infierno. ¿Verdad? 36 dimensión del maligno. No, 36 dimensiones en el mundo espiritual. Y podemos hablar de eso en cualquier momento. Podemos, yo lo tengo en mi canal, pero podemos hablarlo Wow. aquí. Entonces, amado, ¿por qué el infierno vende más que el cielo? Y más adelante estaremos hablando del cielo, pero ahora estamos hablando solamente del infierno. ¿Por qué? Yo ahora mismo vengo y digo, el infierno es esto, la gente me pela los ojos, pero digo, en el cielo, No, no. ¿por qué el infierno vende tanto? Porque el infierno se presenta como un modo de castigo. Y la gente le presta más atención al castigo que a la recompensa. Debido a que el castigo es el sufrimiento, la recompensa es la alegría. Pero la gente entiende que el infierno es un lugar para siempre, sin entender que la recompensa es un lugar eterno también. Entonces, cuando la gente piensa en esto, dice, bueno, pues yo no puedo portar mal. Yo no puedo hacer cosas malas. Yo no puedo descarriarme. Hay gente que si no le dijeran que el infierno es real, ellos se descarriaran. Por eso yo no le voy a decir que el infierno no existe, porque en realidad existe. Porque hay gente que están esperando que maestros y que gente que enseñan le digan, el infierno no existe. No, hay que dicen ya que el infierno está aquí, ya, Sí. ya han salido los Sí, maestros. sí. Yo he escuchado maestros diciendo el infierno, este es el infierno, no existe infierno. Exactamente. Sin embargo, en su propia conciencia, en su misma conciencia, ellos saben que existe un lugar de cárcel que atormentará a las almas. ¿Por qué? Dime tú, gente que mataron tantas personas como Adolf Hitler, que mató 6.5. Gente como Mussolini. Si al final él pidió perdón, supongamos, Señor, perdóname. Supuestamente a él lo mataron, en otra supuestamente él se dio un tiro, le dio veneno, cianuro a su esposa, etc. Pero no importa lo que haya sucedido con ellos, lo cierto es que hay gente que son dignos, lamentablemente, de ser condenados. Y no es verdad que el cielo, que es mejor que nosotros y es bueno, sin temor a equivocarme, ese tipo de gente van a un lugar a ser atormentados. No pueden vivir una vida como los puros, porque la Biblia dice que los puros o los santos o los que se hayan santificado saldrán para recibir recompensa. La misma Biblia lo dice. Y otros para recibir condenación. Ahora, una gente que mate tantas personas como usted dice y al final que diga, Señor, te entrego mi vida. No. Por eso era que Texel decía, y también dicen los mecubalín, la gente de la Kabbalah, que el infierno en ese sentido simplemente es un lugar que no es eterno, sino que es un lugar donde las personas, las almas irán para poder purgar en unos años espirituales lo que hicieron y luego entonces entrar a la presencia divina. Ministro, un terrorista, Osama Bin Laden, Sí, que esa gente sí matan gente de verdad. claro que sí. Porque lo de aquí son juegos de niños, de Sí, que esto es- el narcotraficante, Ajá, que aquí sí, esos son porque- juegos de niños. 3 gente. Pero un una terrorista líder, Ujú. que esos tigres no lo piensan 2 veces para meterse a un punto comercial y explotar matar una a todo el bomba. mundo, ¿Qué? explotar. Matan una bomba, ¡pum! Sí, Que inmolarse. fueron 10,000 gente, Sí. no cogen esa. Y al final que diga Jesús. No, yo no creo en eso. Es como mucha gente dice, pero Porque que... entonces ellos van a mandar mucha gente al infierno y Exacto, ellos se van y a ellos se salvar. van a salvar. No, yo no creo en eso porque la justicia de Dios se revela desde el cielo, simplemente contra la impiedad de los hombres. Si se revela, quiere decir que un ser humano, porque haya dicho en el momento que sabe que se está muriendo, no, Señor, perdóname que esto y que lo otro, ya por eso se va a salvar. Negativo. Pero eso es lo que no han vendido. Nos han vendido eso. Es eso. lo que no han vendido. Sí, porque no, no- porque si en su último momento él dijo, Señor, perdóname, y a veces hay evangélicos, repite Pero es conmigo. que por el de la cruz.
Pero es por eso. Ay, padre, esto está profundo aquí. Él dice que por el de la cruz. Uy, ¿No? uy, Que tú uy, sabes uy, que el de la uy, uy. cruz, que dijo, Señor, cuando vengas en tu reino. Pero ese hombre estaba consciente. Ese de la cruz estaba totalmente consciente de que él iba a morir. Pero la Biblia enseña que ese que se le llama ladrón en la cruz, te tengo un dato muy importante y lo voy a decir aquí. Desata eso. Ese hombre que la gente le dice ladrón de la cruz, nos lo tergiversó la iglesia popular. No era un ladrón, era simplemente un celote que peleaba a favor del pueblo de Israel. Ay. Ay. ¿Cómo fue? Era un celote que peleaba a favor del pueblo de Israel para que el imperio romano no masacrara en contra de los impuestos, en contra de las religiones romanas, en contra de la idolatría. ¿Sabe qué hizo el imperio romano? El imperio dijo, vamos a ponerlo con dos de esas personas que son de dos vagabundos. ¿Vagabundos por qué? Porque ellos, como se llamaban celotes, que Pedro y Judas eran celotes también, ellos lo que defendían con celos la obra del Eterno, de Hashem. Entonces el imperio romano dijo, vamos a meterlo con dos sinvergüenzones para ponerlo en la misma calaña, para ponerlo en el mismo nivel de ellos, para que digan que él también es un salteador. Sin embargo, todo el mundo, todo el que estudió sabe esto, y eran 4, no eran 2. Bueno. Entonces, la Biblia dice que era un ladrón. Sí, el escritor le puso así ahí. Recuerda que hay textos en la Biblia que No se fueron, escucha. recuerda que en la Biblia hay textos que fueron interpolados. Hay otros que fueron agregados y otros quitados. No quiero salirme del tema. No, yo sé. Pero usted dice que él era un celote. ¿Qué es un celote? Un celote era tipo un partido. Era como un partido, pero no era un partido. Era como, tú ves, por ejemplo, esta gente que están a la defensora del pueblo. Uh-huh. La defensora del pueblo pertenecía prácticamente a los celotes, si fuera esa época. Porque ella lo que está cuidando es que el gobierno no se pase. No, cuidado con esa ley, no la vamos a aprobar. No, espérense, esta ley no. Entonces, los celotes, que eran un grupo de hombres, estaban en contra del imperio romano. Y cuando alguien quería hacerle daño a Israel, ellos agarraban y tenían la capacidad hasta de matarlos. Los mataban. Pero entonces el otro que está al lado es un celote también, pero no creía en Jesús. No creyó. Ese no creyó. Ese dijo, no, Tampoco nosotros... era ladrón, no era ladrón tampoco. No, eran celotes, no eran ladrones. Los celotes no eran ladrones. Los celotes lo que eran defensores del pueblo. A Jesús se le dijo criminal. Exacto. Y no era un criminal. Y no era un criminal. Entonces, de manera que el imperio romano fue que hizo eso. Y después, la iglesia popular lo hizo cuando el cristianismo se dividió del judaísmo. Año 2, segundo siglo de la época, del primer siglo de la época cristiana. El infierno es real entonces. Es real. Totalmente. No es un mito. No es un mito. El infierno no es un mito. No le crea a toda esa gente que están diciendo que es un mito. El infierno no es un mito. El infierno es una realidad. Es una dimensión, un lugar en una posición donde las almas no se están quemando, pero están en cárceles esperando el juicio. Y después del juicio serán echados al lago de fuego. O sea, el infierno no es lo mismo que el lago de fuego. No, no es lo mismo. Bueno, pero explíqueme ahora el lago de fuego. Porque el lago de fuego aparece en Apocalipsis 20:15. Aparece como el lugar donde será lanzado el Satán, el falso profeta y lo que se llama la bestia, que es el anticristo. Entonces, en esta área... Ahí en el lago de fuego no hay humanos. No. O sea, almas humanas. No, sí, claro que sí. Porque las almas serán lanzadas también a ese lugar. Porque las almas que pecaron, que se le pasó juicio, tienen que ir obligatoriamente a ese lugar. Porque es el castigo eterno y es la muerte segunda. El lago de fuego es mayor que el lugar de tormento donde están ahora. Claro que sí, porque el lugar de tormento es una cárcel. Pero el lago de fuego es el lago de fuego, lava, azufre, todo lo que sea. Espiritualmente hablando.
pero las almas son espirituales. Va a quemar de verdad. Va a quemar porque las almas Pero quemándose por toda una eternidad. por toda la eternidad. Aunque la eternidad tiene un tiempo. No hay forma de salir un rato. Espérate que No, levántate. por la eternidad tiene un tiempo. Por eso es que decían los antiguos que como la eternidad tiene un tiempo, no será para siempre. Ahora, cuando se dice eternamente y para siempre, ya es otra cosa. Sí, pero lo que cuando caiga en el lago de fuego no es eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre en el lago de fuego. Correcto. Bueno, dos preguntas. ¿Cómo evito o cómo evitamos caer o llegar al infierno? Bueno, lo primero es que la Biblia dice... Si me puedo dar 3 veces con un chucho aquí atrás, me voy para Higüey a pie. Sí, No. porque hay gente que están evitando llegar al infierno y yéndose Sí. para Higüey, Sí. a la basílica. De aquí no le queda tan lejos, pero de allá de mi casa. No, queda un poquito lejos, sí. Y vienen de allá. Otros creen que haciendo un tipo de sacrificio pueden lograr evitar el infierno. Denos luz ahí. Nosotros realmente, señores, los seres humanos no podemos hacer algo si el Padre no nos lo permite. ¿Cómo así? Por muchas cosas que la gente haga para agradar a Dios, en realidad la Biblia nos enseña que esas cosas son como un trapo de inmundicia. Dice la Biblia en Isaías. Ahora bien, nosotros debemos tener, número 1, la intención buena de hacer la voluntad de Dios. Número 2, debemos poner en práctica la palabra de Dios. ¿Con qué? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes y conducta. Número 3, apartarnos del pecado en cuanto a la práctica. Porque nadie, nunca nadie, antes de salir de aquí, va a ser santo por completo. Porque aquí hay pecados, aquí hay problemas. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que Él es quien nos santifica. Entonces, la palabra que tiene que ver con santidad tiene que ver con una vida dirigida por la palabra de Dios. Otra cosa, vamos a cuidarnos y vamos a observar la vida que vivimos. Mucha gente se divide dentro. Una de las cosas que es dañina para una persona y para poder condenarse con facilidad es la boca. Vamos a cuidar la lengua, vamos a cuidar la boca. Vamos a cuidar esa parte que es un portal, es una puerta de entrada y una puerta de salida a la vez. Cuidémonos y busquemos al Señor. Y por último, que es lo más importante de todo, vamos a reconocer al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Sin Él nada podemos hacer. Reconócelo en todos tus caminos, como dice el Salmo 34. Todo eso es lo único que te puedo decir por el momento. Un abrazo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, reverendo, por estar con nosotros. Bájale algo a eso. ¿Cuál es su número de teléfono? Eso es reverendo, bájale. ¿Cuál es su número de teléfono, ministro? Más 1-809-918-6388. Instagram. Ramón Cabral en Instagram, en YouTube, Ramón Cabral Oficial. Ese es mi canal. Y en Facebook, también Ramón Cabral. Esto se está poniendo bueno cada día más. Siga al ministro, apóyelo. ¿Ya te han llamado algunas personas? Sí, me han escrito de parte tuya. Es verdad, Sí. gloria a Dios. Pero Sí. queremos que lleguen bendiciones. Amén. Esa cámara la vamos a comprar. Sí. Necesitamos una cámara. Atención, si usted se comunica con Ramón Cabral al número 809-918-6388. necesitamos una cámara y si siente de parte de Dios, llámelo y escríbele, le va a decir qué tipo de cámara necesitamos para que él pueda seguir impactando el mundo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.